Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y aparte a un mazo que os va a encantar y que es una variación de un mazo que ahora mismo está petando en estándar, ¿ok? Variante sin un color, es decir, de Nine Enchantments pasamos a Selesnya Enchantments, ¿ok? Un mazo que, como sabéis, yo no es que odie, ¿no? De hecho me gusta bastante el mazo, pero es un mazo que me ha dado mucho por saco, ¿ok? He jugado mucho contra él, me ha dado mucho por culo, lo tengo que sufrir mucho. Y hoy por hoy, gracias a que tenía aparte las cartas de Selesnya Enchantments, puedo traer este deck por primera vez. En vez de yo jugar contra él, lo voy a jugar yo, ¿ok? Selesnya Enchantments, un mazo que es totalmente diferente a su contraparte. Su contraparte no, pero a su variante con color rojo, ¿no? Mejor dicho, súper diferente. El otro súper enfocado a combo, este más enfocado en un estilo más midrange, ¿no? Como puede molarme incluso un poquito más a mí. Pues básicamente de ese estilo, ¿ok? Con más removal, es decir, tiempo prestado. Tenemos aparte también tocar el reino espiritual de Kamigawa. Tenemos un par de copias de ciclo de confinamiento para exiliar bichitos, ¿no? Que siempre está bien. Y tenemos aparte de ello, bueno, pues bichos que básicamente van a hacer que se dopen, ¿no? Pero de forma indirecta, entre comillas. Obviamente también está la forma directa, ¿no? Que es encantándolos directamente, bueno, con runas o dándoles mucho con el reinado de la verdad de mi chico. Pero sobre todo intentamos que estos bichos se dopen pasivamente o jugando simplemente encantamientos de exiliar, ¿ok? Puede ser en ese caso, bueno, el camino a transitoriedad. Otro ejemplo muy bueno es el visitante generoso. Y tenemos aparte forma de defensa para estos bichos, que es bendición de seguridad. Se juegan 2 copias. Ojo, está viendo que juego la carta, ¿eh? Tenemos un velo de serpiente, bueno, 3 copias de velo de serpiente, pero 2 bonitas. Eso cuenta un poquito más, o eso espero. Supongo, ¿eh? Espero. Y bueno, básicamente también tenemos para buscar, profundizar un poquito en el mazo, en comunión con los espíritus. Hay muchas cartas de este estilo, pero esta es una de las mejores que hay, por lo menos en estándar. Miramos 4 por un maná y quedamos o tierra o encantamiento en la mano. Como casi todo lo que tenemos en el mazo es encantamiento o tierra, ¿no? La contraparte en general, las otras, de hecho, vamos poquitas tierras. O tierra o encantamiento es casi todo. Bueno, pues es muy probable que algo podamos coger con esa carta. Aparte de ello tenemos, bueno, pues compañero con espíritus y, bueno, sobre todo también para el robo, ¿ok? Para profundizar un poquito en el mazo, robo sobre todo. Lo último es 19 tierras. Comentar que llevamos muy poquitas tierras, ¿ok? Lo llevo a la lista así, por lo mismo. Al fin y al cabo no son unos costes súper altos. Tenemos coste 1, coste 2, jugamos en 3 y punto, ¿ok? Es que no tenemos muchos más costes. Al fin y al cabo es verdad que podemos quitarle incluso alguna tierra más y meter algún protector, depende, ¿no? Podemos poner un escudo más, ¿no? Y bueno, pues quitar alguna tierrecita. Lo he dicho eso, desde versiones que llevan desde 16 a 20 tierras. 16 tierras con algunas flipables y 19 o 18 sin flipables, ¿ok? Sin hechizos flipables en el mazo, como llamamos nosotros ahora de hecho. Llevamos tierras dobles con la cueva del dragón, alguna más por aquí que siempre suelen estar bien, así porque si nos quedamos un poquito atascados pues están bien para tirar para adelante. Y poco más. Tengo que decir muchas gracias a la gente que está apoyando mucho al canal y bueno, que siga así. Vamos a ver qué tal va el mazo este en acción. Buena mano, me gusta, quedable. Tenemos para proteger en este caso, de hecho 2 cartas para proteger. Y bueno, lo demás es para exiliar o básicamente para dopar al propio bicho, ¿no? Aparte tenemos el camino a transitoriedad, es muy difícil que este bicho se muera. O sea, que se muera no, pero quitárselo encima es muy complicado. Ok, básicamente eso. Tapeado escudo de Sejiri de primera. Sí que es cierto que va a entrar esto tapeado, que lo pienso, era un poquito igual, ¿no? Va un poquito igual, porque si no habría entrado la otra tapeada, que era el escudo de Sejiri. Da un poquito igual al fin y al cabo. Voy a hacer cambios de transitoriedad, lo dicho, si quiero hacerle un choque, por mí perfecto, al fin y al cabo tampoco voy a hacer mucho más. Y bueno, pues eso, tenemos, si nos dejan enderezar, tenemos protección en la mano, lo cual está bastante bien. De hecho, voy a pensar incluso, eso entra tapeado por desgracia, voy a pensar incluso el jugar encantamiento, el jugar incluso el visitante generoso primero, ¿no? Todo depende. Visitante generoso. Vamos, tierra tapeada. Sé el por qué me lo digo. Básicamente para quedarme con algún corta, ¿no? Entre comillas, con alguna forma de defensa enderezada. No hay mucho más, solamente eso. Damos turno, tenemos una mesa muy buena, de hecho está bastante bien. Podemos dopar doblemente. Y a lo mejor no, pero sí es cierto que tenemos una salida muy fuerte. Es decir, no suele ser lo normal del mazo. Normal del mazo suele ser que a lo mejor tire un poquito más lento, ¿no? Que la Nine Enchantments, pero en este caso está saliendo bastante bien. Visitante generoso... No, o sí. Sí, visitante generoso. Se dopa el Kami, perfecto. Voy a hacer el visitante porque al fin y al cabo, si hace el removal ahí, prefiero protegerlo a él, ok. Tengo mis razones para ello. Pegamos de 5, que no está mal, aparte parece una especie de mono red. Rara, pero una mono red. Así que estas pieditas nos van a venir muy bien. Siguiente turno volvemos a dopar con encima mi chico, reinado de verdad mi chico. Ya solo por castearlo, vamos a poner un montón de contadores. En general, cuando mono red, lo dicho, prefiero, voy a poner primero la runa. Nah, vale, concede. Ok, primera partida demasiado rápida. Bastante demasiado rápida, siendo sincero.
Es un mazo muy bueno, ¿eh? Aparte, Zen Enchantments es eso, es un mazo muy bueno, es un mazo top, tan o más incluso que su contraparte, ¿no? Que su hermano, vamos a decirle. Es tan top como su hermano, ¿ok? Como la Naya Enchantments. Y puede llegar perfectamente a mítico, por lo dicho. Es un mazo que tiene mucha calidad y que perfectamente puede llegar. Sobre todo por eso, al fin y al cabo, algún corta del estilo, voy a llamarle cortas, por el tema de que llevamos unos pocos, ¿no? Al fin y al cabo, y que básicamente hace eso, ¿no? Si hace target a un bicho tuyo, puedes protegerlo, o sea, el protector es un corta, ¿no? Básicamente. Puede tener mucha forma de defensa para proteger a tu bicho. Y aparte de ello también tiene para exiliar muchos del oponente, ¿ok? Tiene un montón de encantamientos de tema de exiliar para cualquier mierda que juegue el oponente, para quitártela de encima. Y tiene aparte eso, cortas como este, ¿ok? Cortas como este, tiene algunos de base. Tiene la Violo Serpiente, tiene el nuevo que pone un contador de escudo y encima Divina 1. O sea, tiene bastantes herramientas para contrarrestar lo que viene siendo el removal del oponente. Ok, vale, aquí no voy a salir de juego de skill tapeado, porque tenemos 3 tierras aparte que van bien, ¿no? Si robamos una cuarta podemos incluso bajar, igual que antes, ¿no? Seguir con el flujo de encantamientos, cuando encantamientos y dopando y quedarme con el corta entre comillas, ¿no? Con la protección enderezada, es a lo que me refiero. Aún así, lo dicho, tenemos 2 Kami en la mano, que está bastante bien en la mano, me gusta mucho y tenemos, mira, hemos robado muy bien. Velo de serpiente, o sea que vamos a hacer Kami de la transitoriedad. Creo que voy a... Ah, si quieren matarlo, mátalo. Vale, espera, terminar acá. Vale. Vamos a hacer más grandes que él. Esa carta me suele dar miedo, ¿no? Entre comillas. A veces me suele, oye, me suele imponer respeto sobre todo, ¿no? Pero sí es cierto que vamos más rápido que él. Topamos mucho más que él. Vale, voy a topar el Kami. Si quiere matarlo, pero no me vuelve a mi mano, que eso algo es algo, ¿no? Me gustaría quedarme con la protección enderezado, que es como se juega bien. Pero aún así, preferiría jugar en ese caso el naturalista. Ahora tiene un problema gordo. Al fin y al cabo tiene que elegir entre matar al naturalista, que me va a hacer que todo me cueste uno menos, o matar al Kami, ¿no? Supongo que tendrá removal. Vamos, espero. Puede ser Esper Midrange, puede ser Orthop Control. Esper Midrange seguramente, una Raffine, puede que caiga Raffine, perfecto. Perfecto, porque nos deja con la protección enderezada. Y encima vamos a ser mucho más grandes que él, vamos a ganar muchas más vidas, cosa que él no hace. Ojo, es un tier 1 del formato, pero le podemos ganar perfectamente, vaya. No hay bloqueadores, no me hace falta. Bueno, robo. Vale, vamos a tirar de reinado de la verdad, mi chico. Vamos a dopar en este caso también al camino de la transitoriedad, para mismo meter un buen ostión. Y pegar de 8, básicamente en el turno. ¿Podría haber jugado antes esto? Quizás no, porque eso sigue valiendo lo mismo. Voy a atacar. Son 8. Se dice rápido. Aparte tengo para dar protección del color que yo quiera. Por ejemplo, imagina que se queda con el Raffine enderezada y doy protección contra azul o contra negro, ¿ok? Ya no puede bloquear en ese caso. Antes dice eso, ¿no? Creo que dice protección, si no recuerdo mal. Sí, protección, perfecto. Estoy viendo el micrófono bien, ahí. Me lo ajusto. Y se va a 8, así de simple. Este mazo... Lo dicho, puede salir, o como dije antes, o puede salir mucho más heavy, todo depende. Protección, bueno, primera protección, mejor dicho. Contador y antimaleficio, y si en respuesta a matarlo tenemos otra protección en la mano, es decir, no importa. Vale. Protección VS negro. Y para mí que GG, ¿eh? Ve lo que os digo, valió mucho la pena. Quedarme enderezado ha sido la gloria ahora mismo. Porque si me habría matado el bicho estaremos en un problema muy grande. En un problema mucho mayor, de hecho. Sin embargo, ahora me pega de 3 y puedo robar algún exilio así. Sí, perfectamente puedo encontrarlo. Volvemos a dopar al Kami por lo mismo. Al fin y al cabo me va a bloquear aquí. Si es que le dejo que bloquee, vamos a buscar algún encantamiento que exilie. Y bueno, buena partida. Exilio aspirante luminarca y punto. GG, vaya mazo, ¿eh? Y va muy rápido, es lo bueno, es lo bonito del mazo, que va muy rápido. Eres capaz de rankear muchas partidas en muy poco tiempo, que es algo que yo buscaba mucho al rankear, ¿ok? Mazos como esto, por ejemplo, que son tier 1, son buenos, son rápidos, son mazos con los que te diviertes, ¿no? Al fin y al cabo recomiendo un montón para rankear, ¿ok? Es un mazo que va a llegar muy fácil a mítico con él. Más estable que Naya Enchantments, que es su hermano, obviamente no es tan explosivo, ¿no? Como puede ser, pero más estable, como podéis ver. Mucho más estable. Tenemos eso, tenemos más herramientas al fin y al cabo para disponer. Y al mejor de 3 es un mazo que tiene mucho mejor. Porque tenemos un banquillo que abarca más, entre comillas, ¿no?
Si tú, por ejemplo, a Night Enchantments le metes incluso, yo que sé, de banquillo, ¿no? Cuando mejor de 3, le metes encantamientos para exiliar, va a ir mucho más lento. Y ya le va a quitar una... Le vas a quitar una parte buena de lo que tenía ese mazo, ¿ok? Lo vas a adaptar, obviamente, pero sí es cierto que este mazo puedes retocarlo mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo eso no le va a quitar la esencia del mazo. Y que la mano está muy bien. Turno 1, visitante generoso, y a partir de ahí, si el oponente tiene algo, bueno, pues que lo mate, ¿no? Que lo vaya matando si quiere. Pero tengo 2 Kamis en la mano. Tenemos suerte, hemos tenido suerte en estas partidas, ¿eh? Tenemos un montón de Kamis a transitoriedad que estamos encontrando y eso viene de lujo, la verdad, en las partidas. Porque con cada encantamiento que juegues se dopan. Es una brutalidad. Vale. Me ha nevado verde Stompy, ¿puede ser? No, líder de guerra. No, pues no es líder de guerra. Ok, perfecto. O sea que llevamos la delantera, básicamente. Y si... seguramente si el oponente no hace nada, seguramente esta partida. Aseguramos la tierra. Ok, no es el caso. La verdad es que lo he jugado bien mal. Tendría que haber hecho un comunión con los espíritus, seguramente contra la tierra, ¿no? Y con la tierra entonces jugaba el compañero con espíritus, precisamente. No está mal el robo, hemos tenido suerte por lo mismo. Vamos a exiliarle el Jorn para quitarnos bloques de en medio y vamos a atacar. No es que sea una carta que en general me obstaculice el Jorn, ¿ok? Sino que es mucho mejor exiliárselo ahora y atacar luego, ¿ok? Con los bichos, básicamente. Vaya brutalidad de mazo, madre mía, por lo mismo, porque llevamos el rol ofensivo en este caso y valía mucho más la pena matárselo, bueno, exiliárselo y seguir metiendo presión por lo mismo. Vaya mazo, madre mía, llevamos 13 minutos de vídeo, acabamos de ganar 3 partidas, 3-0. ¿Podré llegar al récord de, yo que sé, llegar a un 6-7-0 facilito? No lo sé, pero quiero verlo, ¿eh? Vaya mazo de locos que estamos jugando. Subiendo bien el micrófono porque muchas veces que de hecho donde está enganchado se afloja un poquito. Y sí es cierto que a veces se cae, a veces así, yo que sé, lo mueve un poco y mete un ostión el micro, ¿eh? No es coña. Vaya mazo. Vaya mazo, ¿eh? Puf, semillas Enchantments. Lo he dicho, sobre todo suerte, hemos tenido un montón de suerte con las manos. Mira, aquí ya obviamente teníamos que hacer mulligan. Alguna mano tenía que tocar, ¿no? No las de antes, que eran brutales. Eran doble Kami en la mano, teníamos para exiliar, teníamos para la protección, teníamos para buscar, teníamos de todo. Todo lo que queríamos lo teníamos. Obviamente eso, teníamos que tener alguna mano amarilla. Voy a quitarme esto, quizás, sobre todo por el tema de que puedo robar, ¿no? Algo mejor, aparte tengo las runas. Y a unas malas puedo encantarme la tierra también. Sé gente que no lo sabe, pero a unas malas con la runa puedo encantarme la tierra, ¿ok? Para robar. A unas malas. Y tengo que ganar el reinado de mi chico. Otra vez, a unas malas puedo perfectamente jugarlo sin necesidad de dopar nada. Solo para que se dé la vuelta y la contraparte sea un bicho que no está mal. Vale, no hay mucho más. Vamos a ver qué es lo que hay en el top. Bueno, qué es lo que hay en las siguientes 4 primeras. Tierras, menos mal que lo he hecho. Madre mía, que de tierras, tío. Veis burrada de tierras, por favor. Quedamos el blanco. Madre mía, menos mal que lo he hecho. Me acabo de quitar 3 tierras de medio. 4 tierras, mejor dicho. 4 tierras. Vaya brutalidad, tío. Uf, y hemos robado justo que no era tierra. Vale, no está mal, la verdad. Voy a hacerlo ahora porque ese bicho dopa. Dopa no, perdón. Pone tokens, ok. Me va a llenar la mesa quizá un poquito. Si no auxilio ahora. Sí que es cierto, creo que la acabo de cagar. Por cada toca de línea, no, vale, Spellbinder. Así Spellbinder era mucho mejor exiliarlo, sí. Fallo mío. Aún sabiendo la de línea, si lo hubiera tenido, habría sido un exilio mucho mejor. Si no hubiera clavado de línea, me habría dolido tela. Por lo mismo, he jugado mal esto. Perdón, el encantamiento este de exiliar. Tendría que haberlo aprovechado mejor. Siéntate generoso. En tu runa de sustento. Y por lo menos, sí que es cierto que ya tenemos un bicho algo grande, ¿no? Aparte con vínculo vital. Aún así, que es lo malo, que puede tener algún exilio, puede tener bicho que exilie, ¿no? Y estamos tapeados en este momento. Es decir, es muy fácil que lo exilie. Ojalá que no, pero es bastante probable. Si no lo exilia, tenemos una gran oportunidad. Vale, Spellbinder, ok. Nos deja la protección en la mano, que es lo bueno, podemos seguir jugándola perfectamente. Y me da que exilia no lo tiene, quizás. Quizás, no quiero tampoco decir, pero quizás no tenga exilio. Voy a jugar Reino de mi chico, voy a dopar al bicho. Le doy +3/+3, un 6-6 no está mal, tiene vínculo vital. Contra White Winnie, cuando en este caso contra Mono White Agro, va a ser muy... O sea, va a hacer mucha falta, ¿no? El tema del vínculo vital, el tema de ganar vidas, créeme que se nota mucho, se nota un montón.
en la partida. Y el robo de tierra que estamos haciendo también. ¡Ay, Dios! Yo sabía, no tenía que haberlo hecho. Yo sabía. Nada, pues a 13. No dopamos nada. Bueno, dopamos, yo qué sé, dopamos ahí, me da un poquito igual. Al fin y al cabo, para el siguiente turno no va a estar. Pega de 9, 9, 1, 10, Spellbinder, me mira la mano, sigue quitándome la protección si quiere, solo tengo una tierra para dopar. Hemos perdido, ¿eh? Creo que hemos perdido, la verdad. Ha sido un robo de tierras muy heavy, muy vasto. Demasiadas tierras, hemos mandado para abajo. Llevamos en el mazo, ojo lo que os dije, 19 tierras. En el botón ahora mismo hay 3 tierras, que son las que mandamos para abajo con comunión con los espíritus. 3 tierras por ahí, y son 4, 5, 6, 7, 8, 9 tierras. Son muchas, demasiadas, es casi la mitad de las tierras del mazo. Vale, son 10, voy a 3. Quién sabe, a lo mejor si robo una aura de vínculo vital. Una runa, ¿no? No está mal. Sí que es cierto que me duele porque al fin y al cabo da igual lo que hagamos. Sus bichos vuelan, ¿no? Me duele, pero no está mal. No está mal el robo, me había gustado, me había gustado. Nos vamos ahí. Nos vamos carta, hay mucha tierra. Hemos robado de tierra lo que llenáis en los escritos, ¿eh? Demasiadas tierras, la verdad. Son muchas, es que eran demasiadas al fin y al cabo. Hemos robado tierra, 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 tierra. Estoy pensando incluso en meterle al mazo algún trioma por lo mismo. Algún trioma, yo qué sé, base que tenga verde-blanco. Puede ser un trioma Naya, un trioma... Creo que del estilo solamente y eso. Trioma Naya, un trioma Van, ok. Estoy pensando en el meterle al mazo por lo mismo, porque al fin y al cabo podemos ciclar. Podemos, eso, quitarnos de en medio el trioma, robar carta. Y si nos sacamos de tierra, nos atacamos de cualquier cosita, nos fludeamos. Siempre está ese robo del trioma para ciclar, ok. Siempre defiendo mucho eso, que al fin y al cabo entra girada, pero está muy bien. Sobre todo en mazos midrange. Quizás este no, pero en mazos midrange se nota un montón, porque a lo mejor vas al robo, robas el trioma y dices, hostias, pues es un robo que no está perdido, ok. Y lo que haces es ciclar, básicamente. Encuentra alguna... Puedes encontrar alguna respuesta mejor. Ok, más que de la otra forma. Voy a quitarme en este caso una tierra. Tenemos todo lo que necesitamos en la mano. Otra cosa cierta, si el oponente juega removal, estamos fuera. Simple y llanamente, si el oponente juega removal, esta mano es mala. Esta mano es mala porque es que nos lo mata, yo qué sé, nos mata los dos bichos y punto. Así de simple. Así que necesitamos robar alguna protección, que lo he dicho, llevamos en el mazo. O alguna protección o algún bicho que pueda volver, o que de alguna u otra manera. Valkyria joven, Orth of Angels, ok. No está mal, hay que ver quién gana más vidas en este pairing. Importante, hay que ver quién gana más vidas. Pero podemos, creo que se puede, este pairing se puede llevar para adelante. Aparte no lleva muchos, o sea, no suele llevar mucho removal ese mazo. Creo que podemos, la verdad. Se puede. Cambio de transitoriedad, está muy bien el robo, no voy a decir que no. Está bastante guay. Jugamos Kami. Y voy a jugar círculo de confinamiento. Círculo de confinamiento into 2 menos. Las anchas de ángel que hay aquí. La otra se dopa, pero sí es cierto que es que el otro le cuesta 2 menos jugar ángeles. Es decir, creo que es mucho más heavy. Y si lleva esa carta, significa que llevar también algún ángel como Liesa o tal, que le cueste... O ángeles grandes, ángeles que valgan 6 manás, 5 manás, ok. Cuando no juegan nada todavía es por eso. Tendrá ángeles muy grandes en la mano, muy muy grandes. No creo que juegue Iras, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no creo que juegue Iras por lo mismo, porque al fin y al cabo se entorpece el mismo. Yo ojalá que no juegue Iras. Vínculo vital aquí. Aparte contador encima. Vamos a atacar con todo lo atacable. Y a ver si robamos protección, me encantaría de hecho. Será ya el puntillo. Lo que me falta, básicamente. Nah, no hay protección, pero bueno. Pegamos con todo, son 7. Dolor, la verdad. Wandering Emperor, adiós. Vale, adiós. Qué cabrón, tío. Me duele bastante, la verdad, esa Wandering. Pues... Orth of Angels con Wandering, la verdad, no he visto muchas personas que lleven Wandering, pero me gusta, por ahora me gusta lo que estoy viendo. Es un mazo guay, no va tanto enfocado a ángeles, por lo que creo, ¿no?
Pero se ve guay, se ve un mazo que mola. La verdad, como veis, obviamente, eso, los espacios que tiene que haber de ángeles pues están ocupados por esta carta, que no está mal, y por Wandering. Aún así es una versión que mola, no va tanto a típico tribal de ángeles, que a lo mejor si matan un par de bichos está fuera, sino que, oye, tiene un poquito más de otra forma con Wandering y tal. De hecho, la Wandering no me lo esperaba y me ha hecho un Ikako muy grande. Ok, eso por ahí. Voy a bajar tierra. Si robamos tierra podemos transformar la malda. Y estamos al robo de algo mejor. Voy a hacer una runa. Me cuestan 3000 jugar encantamientos, es decir, no llevo ningún encantamiento que valga un montón de maná, pero si robo algo del estilo, alguno sí, oye, no me importaría. Sacrifica, ¿no? Creo que es. No, creo en 4-4. Ok. Por favor, solo pido a los perritos que me den robo y que topen aquí. Son 7, ¿eh? La jugada de Wandering estaba muy bien por su parte. La jugada de Wandering estaba bastante bien. No me lo esperaba para nada, sinceramente. No me esperaba para nada que me exiliara el Kami. Ni de locos. Que va, no me esperaba para nada. De hecho, es toda blanca. O sea, no tenía para jugarlo, ¿no? En su momento, creo. Ah, no, coño, vale, que está doble, ok. Está doble, perfecto. Bueno, buscamos encantamiento. Buah, no podemos quedarnos nada. Veamos, suerte, por favor. Creo que esta concedemos. Esta es demasiado. Nos pega luego por el aire de 10. 10 y 3. Bueno, 10 y 3 son 13. Más un contador que ponga son 14. Quizás a 15. Puede tener incluso letal. Podemos ganar vidas, pero pegando, tradeándonos, sacrificando, de hecho, nuestros propios naturalistas. No, la mano la partida no podría continuar. Aún así el mazo no está mal, me ha gustado un montón jugarlo. Es un mazo, lo he dicho, muy liviano, no te pesa para nada, no son partidas súper largas. No tienes que estar dándole el coco todo el rato, no, es un mazo que eso, muy liviano de jugar. Muy rápido, por lo que nos hemos dado cuenta. Y como veis, depende cómo salgas, ¿ok? Las 3 primeras partidas han sido de Dios. Es decir, el mazo podría haber sido perfectamente tier 0 con esas partidas de ejemplo. Sin embargo, en otras partidas se ha visto que el mazo, bueno, pues es normal, ¿no? Depende de cómo salgas. Yo he hecho Mulligan también, he intentado buscar una mano aceptable. Pero es eso, depende del mazo, depende mucho del pairing. Si tiene removal, si no tiene removal, cómo te pille. Depende un montón de las circunstancias de la partida, como hemos visto, ¿ok? Las 3 primeras partidas han sido win increíble, pero wins increíbles. Del rollo de decir, has aplastado la partida. No ha sido por los pelos, no. Has aplastado la partida. Y las otras 2 partidas, bueno, pues han sido win humillante para nosotros. Así de simple. Bueno, pues así en el mazo, básicamente. Es un mazo que recomiendo un montón, lo he dicho, para llegar al mítico muy fácilmente. Y bueno, pues en la descripción está el mazo. Recuerda también que puedes suscribirte. Puedes apoyar al canal, la verdad yo te agradecería con alguna ayuda monetaria. No son muchos, de hecho para hacerte miembro del canal puedes tener acceso a stickers personalizados, un montón de cosas más. Y sobre todo es eso, si me pongo a hacer directos y tal, puedes comentar con stickers. Y tendrá aparte una pequeña marca de afiliado en tu nombre, que son 3,99 al mes o 4,99, no recuerdo muy bien cuánto era. Me ha saltado aquí el Steam, ¿no? 3,99, 4,99, no recuerdo muy bien cuánto era, pero tampoco era tanto. Y bueno, si no puedes, no quieres, no pasa nada. A mí, con que estés viendo el vídeo, me vale. No, don't worry, ¿ok? Y bueno, pues eso, básicamente no tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.